Una excelente tarde para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a una investigación más de la lista. Yo les contaba que en estas semanas estamos emprendiendo un nuevo tema, pues encabezado justamente por la Universidad Católica del Ecuador, quien se está posicionando en nuestro país como un centro de investigación y nosotros como medio de comunicación difundiendo con la responsabilidad que nos compromete a un tema tan importante como es el uso de los pesticidas y cómo este está afectando a la salud de los ecuatorianos. Y no solamente a la salud humana, sino también a la biodiversidad, a los animales. Ya hay rastros que han encontrado pues desde la Universidad Católica del Ecuador que uno de los herbicidas, uno de los pesticidas denominado atracina podría estar afectando el desarrollo de ranas. Si a ellas les afecta de tal manera que pueden llegar a cambiar su sexo, ¿cómo creen ustedes que está afectando hoy por hoy a los seres humanos? Hemos tenido la oportunidad de conversar con toxicólogos, con endocrinólogos, hoy tenemos a un biólogo en este espacio en donde vamos a conversar sobre este tema, pero los médicos coinciden en algo, y es que los pesticidas están trayendo infertilidad, pérdidas de niños para quienes viven en zonas bastante cercanas a la agricultura y por supuesto también cáncer, principalmente en las provincias en donde se sitúa la agricultura. Me he comunicado con la gente de Agrocalidad, he mandado el correo electrónico correspondiente, incluso con las preguntas que les podríamos hacer a las autoridades y no hemos tenido respuesta de parte de ellos más que enfóquese en invitar a un vocero del Ministerio de Salud Pública. Cuando la necesidad es tener en este espacio a alguien de Agrocalidad para que nos respondan cuáles son esos controles que están haciendo desde esta institución. ¿Cómo están yendo ustedes a las fincas, a las ganaderías y demás a ver cómo están matando las plagas? ¿Están verificando que tengan los equipos correctos? ¿Dónde están verificando que existan, que se esté, digamos, pidiendo alguna documentación en los supermercados o en las ferreterías para poder comprar estos pesticidas? Ustedes saben que una de las razones por las cuales la gente decide también suicidarse es por la depresión y una de las cosas que utilizan para hacerlo son justamente también pesticidas. Si es que no se toma la atención necesaria de parte de las autoridades, esto a largo plazo puede volverse un problema de salud pública. Ayer bien nos decía una toxicóloga en este espacio, la gente que llega a los hospitales públicos, la mayoría de ellos llega por cualquier otra dolencia y termina enterándose que tiene cáncer. Y son gente que trabaja de cerca justamente con estos pesticidas, gente que trabaja en florícolas, gente que está trabajando de cerca justamente con este material tóxico que lo que hace es matar seres vivos. Si mata plagas, obviamente a largo plazo va a tener consecuencias en los seres humanos, porque este ingresa a través de la piel, a través de la ropa. Gente que está matando plagas llega a veces con esa misma vestimenta a su casa a saludar a sus familiares, a saludar a sus hijos menores de edad. Y esa también termina siendo un foco de contaminación. Por eso la invitación para que venga la gente de Agrocalidad y nos puedan justamente explicar cuáles son esos controles que se están haciendo. A largo plazo, ¿habría esa posibilidad de impedir que en nuestro país se vendan pesticidas? Así como ocurre en Estados Unidos o como ocurre en Europa, que a través de esta práctica de la prohibición están cuidando la salud justamente de esos ciudadanos. ¿Será que una realidad así en algún momento la vivimos en Ecuador? Estoy en estos momentos con Hugo Navarrete. Él es biólogo de la Universidad Católica del Ecuador, con quien les digo estamos emprendiendo este tema y ellos lo están empezando a investigar, pero quiero que me cuente justamente las razones de dónde parte esta investigación que ustedes pues ahora mismo lo afloran y nosotros como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad de difundirla. Sí, bienvenido. Muchas gracias, Carla. Toda esta introducción es realmente una muy buena descripción de lo que sigue pasando en el país. Lo que usted mencionaba sobre los agroquímicos que están prohibidos en otras partes del mundo y aquí los seguimos utilizando, es algo que verdaderamente no logramos entender. Y justamente siguiendo con nuestras líneas de investigación de contaminación, estamos con ustedes conjuntamente, trabajamos mucho en el tema del plomo, que en otros lugares, en otros países están prohibidos productos que tengan plomo. Igual ahora estamos enfocándonos en el tema de los agroquímicos. Que no queremos decir que todos los agroquímicos son malos, por el contrario, los agroquímicos bien utilizados y los agroquímicos de última generación bien manejados fomentan una mejor producción, fomentan trabajo, fomentan el movimiento agrícola en general. El problema de todo esto es que muchos, y aquí vamos a entrar en el tema de este compuesto, la atracina, que está prohibido en Europa desde el 2003.
En Estados Unidos existe un uso muy restringido, pero en otros países como el nuestro se lo vende ampliamente. Y el problema de este es que claramente se conoce que es un disruptor de las hormonas, un disruptor endocrino que afecta hormonas sexuales, que afecta la tiroides. De ahí también nuevamente, complementando lo que había dicho la doctora ayer, ¿por qué hay tanto caso de cáncer de tiroides también? O sea, no solamente es el cáncer a la piel o cáncer a otras también la leucemia. Leucemia, exactamente. Y claro, el envenenamiento con estas microdosis frecuentes a lo largo del tiempo causa daños a la salud humana. Pero en este caso, como biólogos, y también entendiendo que el ser humano es parte de de todo el ecosistema, no es que estamos fuera, los daños en el ecosistema también pueden tener repercusiones muy importantes en los seres humanos. El hecho, por ejemplo, de que se altere la secuencia de reproducción de una especie de rana o de varias especies de ranas, como está demostrado que la atrazina puede hacer que toda la población se convierta en hembras, entonces dejan de existir los machos. ¿De dónde nace justamente esto? ¿Cómo le digo? ¿De dónde nace esta gana de investigar aquello? ¿Por qué se dan cuenta que es la atrazina quien estaría, digamos, cambiándoles de sexo a estos animales, para hablar enfocado justamente a la biodiversidad? Lo que sucede es que encontramos algunas poblaciones de anfibios que no se reproducían, además están muy restringidas, y la cantidad de machos era muy baja y había otras características en esas poblaciones en la que, por ejemplo, los machos no cantaban, y una de las hipótesis es que estaban afectados justamente por estos disruptores endocrinos, y finalmente el número de machos, como le digo, era muy bajo, y lo que conduce a que esa especie podría terminar desapareciendo, ¿no es cierto? Aunque uno dice, bueno, los sapitos, ¿qué rol cumplen en el ecosistema? En el momento que desaparecen especies de ranas, especies de otro tipo, que son predadores a su vez de insectos, por ejemplo, lo que podría suceder es que esas poblaciones de insectos crecen muchísimo y pueden volverse a su vez unas nuevas plagas. Sucedió, hay un caso interesante en China, que no tiene mucho que ver con agroquímicos, pero vale para clarificar. Tenían una hambruna y una de las causas para esa hambruna se asumió que eran los gorriones. Y los gorriones, ¿por qué? Porque se comían el trigo que habían sembrado. Entonces decidieron matar a los gorriones. Pero después de un pequeño periodo de tiempo, comenzó una plaga de insectos que acabó con la siguiente cosecha. Eso nos muestra el desequilibrio que uno puede causar, alterando, que uno diría, la población de gorriones, ¿a quién le va a afectar? No se comieron a los insectos, la población de insectos creció tanto que acabó con una siguiente cosecha. Ese es el tema. Y ahora, nos vamos a esos, son los anfibios. ¿Qué pasa con los peces? Nuevamente, con todos estos agroquímicos, que a la larga, muchos de sus compuestos secundarios, una vez que se degradan, terminan en el agua, o mucho también del compuesto termina en el agua, vamos nuevamente a ese ciclo en donde llega el río, luego termina en el mar están los peces. Si es que hay disruptores endocrinos o si hay venenos, digamos así, que son tóxicos para los vertebrados, esos tóxicos van a terminar nuevamente en nuestro plato, en nuestra alimentación. Somos lo que comemos, es nuestro hashtag de este tema. Además. Exacto. Pero más allá de eso, a ver, enfoquémonos y vamos haciendo que la gente entienda la importancia de esto, porque ya hemos hablado del tratamiento humano. ¿Qué pasa con los animales cuando están cercanos a pesticidas, a la atrazina y demás? Son especies que podrían desaparecer, nos dice usted. Definitivamente podrían desaparecer. Se causan estas alteraciones en el equilibrio del ecosistema, y lo que vamos a tener después es mayores problemas. Por ejemplo, y no solamente plagas de insectos, igualmente hay animales que controlan malezas, que son predadores naturales de ciertas plantas que en un momento dado pueden considerarse malezas. Si desaparecen esos animales o se alteran sus poblaciones, vamos a tener este tipo de problemas. Hay otros animales que son muy buenos dispersores de ciertas especies que naturalmente ocurren, pero si es que se alteran estos dispersores, o insectos que son polinizadores, ¿no? Las abejas. Este es uno de los casos, yo diría, uno de los más importantes, y estamos trabajando en esto. Y con el famoso glifosato, usted también se acordará, tenemos todo un programa de investigación
en un sector pequeño en la provincia de Cotopaxi, en donde estamos entendiendo cómo el glifosato está afectando en general, aparte de la salud humana, la salud del ecosistema. Claro, el glifosato ha sido utilizado ya durante varias décadas, se utilizó en el Plan Colombia, hay muchos estudios alrededor del ser humano y los efectos, ya sabe que es cancerígeno, se sabe que causa varios problemas fisiológicos, pero a pequeña escala y en sectores en donde se sigue utilizando glifosato de una manera no técnica, queremos ver incluso cómo es la dinámica de este agroquímico y cómo termina matando otras especies y contaminando el agua que la gente toma de los pozos, que termina en cultivos que se supone no deberían tener. A ver, ¿qué pasa con las zonas cercanas a la agricultura? Porque los pesticidas sirven para matar a seres vivos, para matar a algunos insectos, para matar a plagas, para matar a ratas y demás. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa cuando, digamos, el uso desmedido de estos pesticidas con estos seres vivos se puede ir también la mano? O sea, de hecho que se nos ha ido la mano. Yo estoy convencido de que por lo menos aquí en el país y en zonas rurales, como se mencionó, en donde se cree que a veces echar un poquito más es mejor, se nos ha ido la mano. Tanto desde una perspectiva de intoxicaciones e incluso muertes de los agricultores, pero también el desarrollo de estas enfermedades. Lo mismo sucede con los otros seres vivos. O sea, quiero enfocarme, ¿qué pasa con los animales? Lo mismo, van a comenzar a enfermarse, pueden desarrollar cáncer. Hay muy pocos animales que saben que no desarrollan cáncer. El tiburón es uno de esos, por ejemplo. Aunque con la radiación podría desarrollar, pero los tiburones son unos de esos. Pero todos son susceptibles a este tipo de intoxicaciones. Entonces, también lo que vamos a tener es un ecosistema en donde potencialmente están apareciendo nuevas enfermedades e incluso resistencias. Todo esto, por ejemplo, también se utilizan antibióticos en la agricultura. Y si se utilizan antibióticos en la agricultura, se generan organismos resistentes a esos antibióticos que potencialmente podrían en un momento dado infectar a los seres humanos. Y claro, no tenemos tratamiento para eso. ¿Qué sucede? Porque lo que usted dice es clarísimo. Muchos de estos pesticidas lo que sirven es para controlar a lo que nosotros denominamos pestes, que en términos ecológicos no son. ¿No? Son pestes para nosotros porque nosotros queremos sacar un beneficio. Daña el producto. Exactamente, ¿no? A veces es preferible comer una papa que está con un gusanito, le sacamos ese gusano y el resto de la papa nos comemos, porque sabemos que esa no está envenenada. Por eso está viviendo ahí el gusano, porque si estaría envenenada, entonces simplemente no habría, la papa sería perfecta, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente las papas tenían algo de gusano. Sí, había un gusanito por aquí, un gusanito por allá. Usted está muy joven todavía, pero yo me acuerdo que mi abuela cuando pelaba papas sacaba los gusanos y seguía poniendo, quedaba ¿no es cierto? Rojito, quedaba rojito. Exactamente. Pero eso nos asegura que esos productos están libres de pesticidas, ¿no es cierto? Pero ahora ya no se ve eso. Ya no se ve porque... Por las prácticas, justamente porque en la agricultura se está utilizando cada vez más estos tóxicos. Se usa en exceso, exactamente, y de una forma no técnica. No digo en todos los casos. Obviamente todo lo que es para exportación está tremendamente regulado y ahí no hay, digamos así, mucho que decir, pero en nuestra agricultura doméstica. Y ahí es donde entramos con lo que nosotros generamos en la universidad para tratar de presionar también dentro de la política pública, para que efectivamente se hagan esos controles, para que se entienda. ¿Qué falta en la política pública de nuestro país? Crear tal vez una normativa en donde pueda haber más control, sanciones mucho más duras para quienes utilicen de manera desmedida. Yo creo que es falta de control, como sucede con muchos otros de los aspectos que se debería seguir controlando. No hay recursos, ese es uno de los puntos importantes, pero no hay recursos en el Estado, pero siempre habría formas para encontrar esos recursos, tanto nacional como internacionalmente. Las mismas empresas que venden los agroquímicos deberían pagar para entender cómo sus agroquímicos, por ejemplo, están afectando en el ecosistema. Ellos mencionan que se degrada inmediatamente y que no afecta a las abejitas o cualquiera de estas cosas, y sabemos que la población mundial de abejas está decreciendo. ¿Y por qué menciono las abejas? A veces uno piensa que simplemente los frutos aparecen porque, bueno, se les está cultivando. Hay muchos de estos que no producirían los frutos si es que no tienen los polinizadores. Y las abejas son clave en
la alimentación humana. O sea, desaparecen las abejas, desaparecería una gran cantidad de productos que nosotros comemos, muchos de los frutos. ¿Por qué las abejas son uno de los animales más propensos a desaparecer por el uso de pesticidas? Porque son animales, son insectos que tienen periodos de vida corto y también estos visitan todas y cada una de las flores, ¿no? Mientras más flores visiten, ellos podrían colectar más polen y efectivamente muchos de estos pesticidas se meten dentro de la planta, son llamados sistémicos, y lo que hacen entonces es, el néctar también tiene unas pequeñas trazas de estos pesticidas y terminan matando a las abejas. Entonces, y también se pueden producir mutaciones en las abejas al estar expuestas a todo esto, y muchos otros insectos. Hay murciélagos que también son polinizadores. O sea, como le digo, el ecosistema es tan complejo y estamos metiendo lo que usted muy bien llama, los pesticidas sirven para matar seres vivos que les queremos controlar. Y van desde los hongos, ¿no es cierto?, vaporhongos, insectos, mamíferos cuando se quiere controlar las ratas, y así sucesivamente, que todo a la larga se integra en el ecosistema, afecta plantas, afecta todo tipo de animales, vertebrados, invertebrados, insectos, y todo eso también termina en el ser humano. Hemos hablado entonces de que las ranas, de que las abejas son animales que podrían desaparecer o ser susceptibles a cambios por el uso de pesticidas. Si hablamos tal vez de animales un poco más grandes. Yo creo que uno de los problemas podrían ser los peces, ¿no es cierto? Todas las fuentes, hay una gran cantidad de alimento que viene del mar. Y yo creo que desde esa perspectiva también tenemos que ser bastante responsables en qué es lo que estamos utilizando. Porque, por ejemplo, hay unos estudios hechos en Estados Unidos en donde se vio que efectivamente poblaciones silvestres de algunos peces comenzaron a disminuir y uno de estos productos era la atracina, los que causaba esta alteración en las hormonas sexuales, entonces ahí simplemente no hay reproducción. Por eso le insisto, en el 2003 Europa prohibió este herbicida, pero aquí se sigue comercializando un insecticida que es tremendamente tóxico. Escuchaba sobre estas personas que han intentado suicidarse, algunas lo han logrado. Nosotros en Yasuní, con poblaciones indígenas que trabajamos, tenemos una estación científica ahí, tuvimos un par de casos en donde efectivamente una persona se suicidó utilizando agroquímicos. Y ahí caemos en lo que usted también mencionó, en cómo se expenden estos productos. Cualquiera va y compra y puede decir debería haber algún tipo de licencia, algún tipo de documentación que avale que uno pueda adquirir tal. Exactamente, porque muchos de esos desde son ahí parte tremendamente tóxicos, tienen una etiqueta roja en donde le dicen que esto es tóxico y que en muchos de los casos ni siquiera hay los antídotos cerca para poder actuar. Entonces, insisto, no se trata de satanizar los agroquímicos porque bien utilizados funcionan muy bien. La falta de control, la falta de educación y un excesivo uso en las zonas agrícolas, rurales especialmente, y con la gente que no esté educada. Y también tiene mucho que ver en este sentido la promoción de la venta de los agroquímicos, porque básicamente lo que hacen muchos, no digo todos, es le dan el cóctel al agricultor y dice ponga esto cada 15 días. Pero si el agricultor ve que comienza a haber más insectos o comienza a caerle lo que llaman la lancha en las papas, le ponen cada semana. Hay evidencias y nosotros conocemos de cerca que algunos cultivadores de tomate les fumigan cada semana y les fumigan con productos que son tremendamente tóxicos y eso no llega a nuestros platos. Somos lo que comemos, definitivamente, y termina siendo pues un problema que a largo plazo, si es que no se toman las medidas necesarias hoy que se puede, después lo vamos a lamentar y vamos a decir por qué no tomamos las medidas a tiempo. Sí, y es decisión política. Y como mencionaba la doctora ayer que usted la entrevistó, una persona que tiene cáncer y que con estas tasas tan altas que están habiendo, es más barato invertir en prevenir e incluso tratar de eliminar la causa, porque muchas de las personas sobreviven al cáncer, no es que se curan, se vuelve una enfermedad que es crónica.
Me quedo con eso, Hugo, agradeciéndole muchísimo a Hugo Navarrete. Él es biólogo de la Universidad Católica del Ecuador, con quien estamos emprendiendo este tema. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en donde salen extractos justamente de lo más importante de esta entrevista. Y en los próximos días les daremos un breve resumen de toda esta investigación que estamos realizando pues de la mano con la PUCE. ¿Cuándo ustedes como Universidad Católica van a poder mostrar una investigación mucho más amplia en torno a este tema y demostrar que sí, que son los pesticidas los que están afectando a la salud? Porque es algo que ha empezado. Sí. Pero de alguna manera ustedes esperan culminarlo con más investigaciones. Esperamos tener algunos resultados, particularmente de la atracina en los próximos meses. Y con el tema del glifosato, esto nos va a tomar más o menos un año, pero es porque le queremos hacer el seguimiento desde cuando se aplica, qué pasa con la planta, con este herbicida, qué pasa con el suelo, qué pasa con los insectos que hay alrededor. Entonces, es un proyecto más o menos amplio, pero el punto importante aquí es que queremos demostrar que no sea anecdótico, sino que haya una causa-efecto. Me quedo con eso, abriéndoles las puertas para que nos puedan demostrar cuáles son también esos resultados. Y nuevamente, les digo, las puertas están abiertas para Agrocalidad. Queremos saber cuáles son los controles que ustedes realizan desde su institución. Gracias por acompañarnos en esta, una investigación más de la lista.